Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural en Grama. Me da mucho gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante que tiene como título Lo real en psicoanálisis más allá de la bivalencia. Nos acompaña hoy, miércoles 14 de febrero, Óscar Quiroga. En un momento más lo vamos a presentar. Me gustaría comentarles, así como cada sesión, de qué trata este proyecto de Engrama para quien nos acompaña o nos está escuchando por primera vez. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados, es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el clúster cultural Engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje, que aprenderemos aquí en Engrama diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, artístico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Me gustaría también comentarles que ahorita para quien estamos en esta sesión de Zoom, vamos a tener desactivados los micrófonos y también vamos a tener desactivado el chat para que podamos disfrutar de este evento al máximo y en cuanto Oscar nos indique, vamos a activar todos estos medios de comunicación para que todas y todos ustedes puedan participar. Y para moderar el evento de hoy nos acompaña la coordinadora de aquí de Engrama, María de los Corazones. Bienvenida, María de los Corazones. Adelante, por favor. Gracias, Carlos. Un gusto, Oscar Quiroga. Bueno, pues voy a presentar a Oscar Quiroga, que es psicoanalista, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctorando en psicología en la misma facultad, docente de teóricos de la materia, psicoanálisis Escuela Francesa 1, cátedra doctor de Olazo, enseñante del Colegio Clínico del Río de la Plata, 2023-2024, exdocente del posgrado de la institución Ulloa, ex supervisor externo del Centro de Salud número 1, doctor Hugo Rosarios, autor del libro El nombre propio y la nominación, un recorrido genealógico del 2019, y de Las paradojas del sujeto, una genealogía, de pronta aparición, autor de múltiples trabajos en formato digital y libro, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Y esta es la presentación. Bienvenido, Oscar Quiroga. Adelante. Me gustaría agregar antes de que inicie Oscar, que también Oscar es activo, Sí. participa activamente aquí en la plataforma internacional del Clúster Cultural en Grama. Ha impartido diversos seminarios, conferencias, por ahí estamos trabajando con un proyecto. Entonces, gracias Oscar, gracias María y adelante Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias a ustedes por la presentación, por la invitación. Es un gusto estar hoy acá nuevamente. Bueno, esta vez un poco más temprano de lo habitual. No suelo empezar mi participación en este espacio tan temprano, pero bueno, este año lo ameritaba por distintas cuestiones. Quería en principio contextuar para que quienes nos acompañan por primera vez un poco cuál es la idea que con Carlos pensamos en relación a la función de estas conferencias, ¿no? Como él bien mencionaba antes, yo tengo el gusto de haber sido invitado a, de alguna manera, hace ya como 3, 4 años, dictar un seminario que se desarrolla a lo largo del año en 2 partes acá en Engrama, y nosotros estamos embarcados, y lo menciono porque es relativo al tema que nos convoca, o en todo caso se entrama con el tema que nos convoca. Estamos embarcados desde hace un tiempo en la idea de construir un espacio que tenga algún otro tipo de organicidad, apuntando a la formación, ¿no? Digo, la formación y la transmisión del psicoanálisis no se llevan muy bien con lo eventual, lo esporádico, lo salteado, sino que requiere de un trabajo que implica una serie, una continuidad, y a partir de eso poder ir pensando ciertos eslabones entre los temas que nos ocupan, ¿sí?, de un seminario al otro.
No casualmente, el año pasado pudimos empezar a darle forma a este espacio, ¿sí? Que ya tiene título y que de a poco vamos a poner en funcionamiento, espero que ya desde este año. Y eso no azarosamente coincidió con una circunstancia que se dio en el seminario en la segunda parte del año pasado. El seminario llevó por título Una genealogía de lo real en psicoanálisis, ¿no? Entonces, partimos de una pregunta, ¿sí? La pregunta que nos formulamos es si lo que Freud postula en Más allá del principio del placer podría considerarse un real. Esbozamos una respuesta respecto de eso, y a partir de ahí empezamos a ubicar algunos pasos embrionarios de ese camino que Lacan traza y que lo lleva finalmente a poder dar cuenta de lo real. De lo real en el sentido en que constituye, ¿sí? Venía pensando hace un rato, porque todavía no tengo el título del seminario que va a empezar en marzo, no lo tengo del todo, digamos, concluido, pero venía pensando que lo real cabalga entre la paradoja y el impas. Entonces, el año pasado nos pusimos a trabajar sobre una perspectiva genealógica que particularmente me es afín, en el sentido en que para mí se constituyó en mí, podríamos decir. No me considero muy agente de eso, en un método de trabajo. A partir de ahí lo que nosotros pudimos ir haciendo fue situar ciertas inflexiones, modulaciones del concepto, las vueltas que Lacan le va dando. Y no azarosamente, decía, en el mismo momento donde Carlos y yo estábamos terminando de dar vuelta a ese carácter más orgánico del espacio, surgió la inquietud, ¿sí?, dentro del seminario de este año continuar con el mismo tema. Hay cuestiones que no se dan azarosamente, porque el trabajo tiene un tiempo, sus consecuencias decantan en una temporalidad que uno no puede anticipar, ni siquiera puede anticipar que se vaya a producir. Entonces, la idea de esta conferencia es presentar el modo en que nosotros vamos a continuar abordando lo real a partir de este año. Y lo que pensé, digamos, como estructura de la conferencia, es retomar algunas cuestiones de lo que ya trabajamos el año pasado y enlazarlas a lo que va a ser el principio de nuestro trabajo de este año. Pero haciendo foco, a diferencia de lo que fue la perspectiva genealógica del año pasado, y por supuesto lo aclaro, ¿no? Participar del seminario este año no requiere haber estado el año pasado, se puede participar igual porque la perspectiva que le vamos a dar es distinta. Y esa perspectiva yo voy a intentar, digamos, introducirla, al menos algunos lineamientos, ciertas coordenadas en la conferencia de hoy. O sea que esto es como una presentación no solo del trabajo por venir, sino esencialmente de la perspectiva que pretendo darle. Incluso cuando se suscitó el interés en continuar trabajando, cosa que fue muy grato para mí, el año pasado el seminario fue un tiempo de trabajo muy logrado desde mi perspectiva, ¿sí? Me parece que logramos entre todos llevar a cabo un trabajo. Y eso no está garantizado, es consecuencia de una apuesta, de la contingencia, ¿sí?, de una serie de cuestiones que coadyuvan en ese efecto. Cuando surgió la posibilidad o la inquietud de continuar, en un momento determinado yo lo que les planteaba era que, bueno, que entonces eso requería que teníamos que complejizar las cosas. Y recuerdo que en ese momento todos nos reímos, seguramente más de los nervios, que porque lo que estuviéramos hablando fuese una cuestión un tanto más hilarante o graciosa, ¿no? Bueno, mi idea es que yo hoy quiero presentarles la dificultad. Presentar la dificultad, no desarrollarla. ¿Necesariamente tenemos que atravesar la dificultad? Sí, necesariamente. ¿Qué significa atravesar la dificultad? Significa trabajar tolerando no entender. ¿Es difícil hacer eso?
En principio el sentido común dice que es muy difícil. Cuando uno se adecúa a eso y se acostumbra, tampoco es para tanto, ¿no? Porque el comprender es la consecuencia ¿de qué? De un trabajo. ¿Y por qué trabajar sobre esto acarrea una dificultad en la comprensión? Porque lo real es lo que no se comprende. Lo real es aquello que en la clínica no solo no se sabe, no se dice, sino que radicalmente es antiintuitivo. No se entiende. Veremos de qué manera tomarlo. Esta presentación que Carlos hizo antes en relación a este espacio tan interesante y del que tengo el gusto de formar parte, ¿no? De Engrama, él siempre menciona esta cuestión de las huellas en la presentación, pero nunca yo lo había conectado con nuestro tema como hoy, porque precisamente el problema de la huella está concernido en lo real. El problema de la huella, tal como Lacan lo trabaja, está concernido, me atrevería a decir, en el litoral que se forja entre lo simbólico y lo real. Y destaco que utilizo el término litoral, no utilizo el término límite. O sea que por litoral quiero decir un borde. Para trabajar lo real hay que tolerar los bordes. No hay manera. Yo le puse por título, y les voy a confesar algo ahora en relación al título, le puse por título a la conferencia Lo real más allá de la ambivalencia. Y a partir de un chiste que me hizo un amigo, no importa el chiste, es irrelevante, a partir del chiste que me hizo un amigo, podríamos decir que me hizo dudar de que en realidad debería haberle puesto otro título, ¿no? Porque era como, de este lado del mundo utilizamos una metáfora que es salir con los tapones de punta. Salir con los tapones de punta es salir con todo a pegar. Pero ya no tenía tiempo de cambiar el título. Podríamos decir también, el título era como poner el problema de entrada. Porque la ambivalencia nos sitúa la perspectiva del problema. Y por ahí vamos a empezar. Quiero primero, de alguna manera, explicitar a qué me refiero cuando establecemos en el título que lo real está más allá de la ambivalencia. Y tratándose de tal concepto, yo nunca sé muy bien si pronuncio bien el apellido de este señor o no. Me refiero a un matemático y lógico polaco, referencia bastante habitual en Lacan, que se llamó Jan Łukasiewicz. La obra de este señor, no sé si alguien ha tenido oportunidad de atisbarla, es de un alto grado de dificultad. Yo lo voy a poner en estos términos. Tuve un acercamiento. Un acercamiento que no pasó de lo superficial desde mi gusto. ¿Sí? Porque, bueno, porque había cuestiones que lógicamente me escapaban, pero para contextuar a este señor, él tiene un pequeño libro que es como si fuese, conjeturo yo, que es un curso pequeño, ¿no? Incluso yo lo tengo en fotocopias, ¿no? Fotocopias anilladas, no sé si se editó en libro, que se llama Acerca de la prueba de no conclusividad en Aristóteles. Este señor se ocupa ¿de qué? De la estructura lógica del silogismo aristotélico. Y uno de sus interrogantes, que me parece de lo más fecundo y que en un punto se entrama en el problema de la ambivalencia, es que este señor se pregunta ¿por qué Aristóteles se circunscribe a la oposición entre lo particular y lo universal, dejando de lado lo singular? Es una pregunta monumental. Y la respuesta es clara: si Aristóteles mete lo singular, se le cae el aparato. Se le cae el sistema. ¿Por qué se le cae el sistema? ¿Porque el sistema de Aristóteles era inconsistente? No, por una limitación epistémica, por una limitación ontológica. No es que Aristóteles no tuviera disponible la singularidad.
pero decide exprofeso dejarla de lado y ocuparse de otra cosa. Entonces puede construir ese edificio grandioso que es el organón, que constituyó la base de la lógica proposicional occidental a lo largo de 2500 años. Recién al final del siglo XIX, los cimientos de ese aparato empiezan a quedar en cuestión. Estamos hablando de por lo menos 24 siglos. Digo, ¿no? Como para ubicar la importancia. El principio de bivalencia es una construcción de Jan Lukasiewicz, que lo escribe sobre qué? En relación a un supuesto, ¿no? Que es un supuesto que está en la base de las tesis del cálculo proposicional. Yo lo que propongo con esto es, obviamente, cada quien toma notas, o total esto se graba, después lo subiremos, dejarse habitar por la dificultad de los conceptos. Lo único que vamos a hacer hoy es situar un armazón. Nada más, ¿no? El edificio, la estructura del edificio. El cálculo proposicional corriente tiene un supuesto. Las variables que forman parte de dicho cálculo solo pueden tener dos valores. Y solo dos. O sea, pueden ser verdaderas o falsas. Podríamos decir que tomando la dicotomía que se produce a partir del planteo kantoriano y de la reformulación fregeana de las bases lógicas, de las bases matemáticas de la lógica, el principio de bivalencia forja el campo de lo que sería una lógica de la contradicción. Algo es o verdadero o falso. Y respecto de eso se pueden establecer una serie de cuestiones. O sea que para Lukasiewicz, el principio, ¿no? De bivalencia, o la ley de la bivalencia, en la lógica clásica establece que dos proposiciones contradictorias no pueden ser simultáneamente falsas. ¿A qué nivel funciona el principio de bivalencia? A nivel de la verdad. A nivel de la verdad, tal como Frege tiene que retomarla en el planteo, y se me fue el nombre, Leibniz, ¿sí? Tal como Frege tiene que tomarlo en el planteo de Leibniz respecto de cómo asegurar la consistencia de la verdad. Ahora, como Lukasiewicz se pregunta respecto de la distancia entre lo particular y lo singular, y esto reviste una importancia porque permítanme una digresión, quiero aclarar una perspectiva, una modalidad de lectura, que por supuesto sigue casi al pie de la letra el planteo de Lacan, no hay ninguna cuestión original de mi parte en eso. Hay en Lacan una utilización intensiva de este tipo de recursos. Lacan toma esto. Y como Lacan se dedicaba al psicoanálisis, entonces la suposición de la que parto es de que estas referencias que Lacan toma son recursos para pensar problemas de la práctica. No son devaneos intelectuales del psicoanálisis. Ahora, esto nos lleva, por supuesto, a tener que llevar a cabo el trabajo, incluso el esfuerzo, de justificar cómo esto se entrama en la práctica del psicoanálisis. Primero quiero dar una vuelta por la lógica y después voy a situar esto antes de empezar puntualmente el recorrido. ¿Qué es lo que va a plantear Lukasiewicz? Lo que él plantea es que la ley o el principio de bivalencia
es la base de la lógica, pero en la medida en la cual nosotros podemos empezar a pensar o establecer cierta distancia entre las lógicas antiguas y las lógicas modernas. Cuestión que Lacan, por ejemplo, va a retomar entre los seminarios 9 y seminario 12. No es lo mismo pensar a la lógica desde la perspectiva de Aristóteles que pensar a la lógica en su basamento fregeano. Casi que incluso podría decir que a ese nivel se juega la distancia que para mí es indiscutible entre Freud y Lacan. Lacan no dice lo mismo que Freud con otras palabras. Lacan dice otra cosa que lo que dice Freud. Esto significa que pudiéramos prescindir de Freud bajo ningún concepto. Porque si Lacan puede llegar más allá es habiendo partido de donde partió Freud. Diría entonces, Freud se mantiene en la lógica del principio de contradicción. Y eso es el inconsciente. El inconsciente está sometido a la ley de la no contradicción, dice Freud. La ley de la no contradicción es una lógica de la contradicción. Y parece un trabalenguas. A partir de Frege, ¿qué es lo que es posible de establecer? Sí, a partir de Frege. Yo tengo una predilección particular por Frege, ¿no? Frege está en la base de toda una serie de desarrollos que vinieron después. Y que abrieron campos que en el momento de Frege no estaban, pero todo ese camino lo inicia Frege a finales del siglo XIX. Entre el momento donde Frege lleva a cabo los fundamentos de la aritmética y que Gödel formula su teoría de la incompletitud, el campo de la lógica se divide. Porque entonces es posible de plantear que hay proposiciones contradictorias. ¿Qué son las proposiciones contradictorias? Son aquellas que en un sistema afirman la verdad y la falsedad de algo, contradictoriamente, donde el sistema no alcanza a dar cuenta de eso. Entonces Freud dice, el inconsciente puede incluir A y no A. Y está bien, así funciona. A partir de este movimiento que se produce en los primeros 30 años del siglo XX, empiezan a aparecer con Gödel que un sistema simbólico, esencialmente en el trabajo con conjuntos infinitos, un sistema simbólico puede dar lugar a proposiciones indecidibles. Y por ahí se filtra lo real. ¿Qué es una proposición indecidible? Una que no es contradictoria. Si en la contradicción yo puedo afirmar la falsedad y la verdad de dos proposiciones que entran en contradicción, en lo indecidible yo no puedo afirmar ni la verdad ni la falsedad de eso. Es indecidible. Con lo cual entonces el problema es que las proposiciones indecidibles afectan la estructura y la consistencia de la verdad. Es interesante este planteo, porque en realidad, digo, ¿no?, por mi interés en leer genealógicamente este problema, yo podría decir que eso que se produce en la década del 30 del siglo XX da comienzo casi 400 años antes. Porque es el planteo cartesiano el que habilita eso. ¿Qué hace el planteo cartesiano? Sin querer, conmueve las verdades eternas. Da paso al surgimiento de la ciencia. Desplaza a Dios de ese lugar central y habilita la matematización del cosmos. El planteo cartesiano, el surgimiento de la ciencia, la teoría de los conjuntos de Cantor, Frege y el psicoanálisis. Y después Gödel. Eso es una línea epistémica.
que solo puede, en todo caso, si lo abordamos desde esta perspectiva, considerarse en su eslabonamiento lógico. No podía haber habido ciencia antes del planteo cartesiano, y ciertamente no podía haber habido teoría de conjuntos antes del planteo cartesiano. ¿En qué consiste el planteo cartesiano, perdón, el planteo cantoriano de la teoría de conjuntos? Consiste en una reformulación por la cual pasamos de una lógica de clases a una lógica de conjuntos. Y esto afecta, no puedo desarrollarlo, esto afecta a la estructura o en todo caso la función del atributo. Es interesante, y acá hacemos el primer enganche para situarlo respecto del valor que tiene para el psicoanálisis. La práctica del psicoanálisis conlleva el encuentro con lo que Lacan llama en su seminario 10 un vicio de estructura. ¿Cuál es el vicio de estructura? Que en el hablante es imposible la identidad sexual. El hablante no tiene identidad sexual. Que no tenga identidad sexual quiere decir que lo simbólico no dispone o no provee del término que pudiera al sujeto darle una identidad acabada. O sea, una inmanencia, una sustancia. Por consiguiente, el sujeto debe sexuarse para asumir una posición sexual. Y allí es que Freud introduce o formula lo que él plantea como el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, en su articulación al complejo de castración, hacen en el sujeto una posición sexual que no es tributaria de la diferencia sexual anatómica. No depende de eso, sino depende de una simbolización. En Freud, esa perspectiva, esa lógica de la sexuación es atributiva. Lacan la llamó lógica atributiva fálica. La lógica atributiva fálica constituye ese campo de la sexuación que queda alcanzado por la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que pasó por el otro. La verdad es lo que el sujeto nos cuenta de su historia. Lo que escuchó, lo que construyó, lo que le dijeron, lo que le llegó, lo que averiguó, lo que se simbolizó. Eso es la verdad. La puesta en forma de una lógica que habilite la posibilidad de proposiciones indecidibles es retomada por el psicoanálisis a nivel del atolladero que lo femenino acarrea para el hablante. Porque lo femenino no es reducible a la atribución que el lenguaje puede proveer. Lo femenino constituye un campo de goce, va a decir Lacan, que no queda alcanzado por la simbolización, que el único símbolo que el lenguaje dispone provee, el falo. El falo no alcanza para dar cuenta a lo femenino. Entonces, ¿por qué Lacan tiene que tomar esto? Porque lo femenino constituye un atolladero en la medida en que conmueve la estructura de la verdad. ¿Es casual que el psicoanálisis haya comenzado con la clínica de la neurosis histérica, que no cesa de gritar la verdad? No, no es casual. Entonces, la verdad que la histérica grita arrastra la imposibilidad que lo femenino determina o implica para el psicoanálisis. Entonces, en este punto es donde a Lacan lo real se le presenta como un impas. Se le presenta en la práctica. ¿Cómo entra lo real como impas? Bueno, entra en la medida en que se delimita por ser aquello que lo simbólico no alcanza a tomar.
Y entonces el principio del recorrido es retomar 2 o 3 cuestiones que trabajamos el año pasado, porque quiero presentar nuestro punto de partida de este año. Lo real, lo simbólico y lo imaginario son términos de entrada en Lacan. Hay en cierta lectura del psicoanálisis, de ciertas escuelas del psicoanálisis, una especie de cargar las tintas sobre lo real. Como si lo real fuese lo único o lo más importante, desatendiendo que Lacan en su seminario 22 dice que real, simbólico e imaginario son equivalentes. O sea que los 3 revisten la misma importancia. Para tener un sujeto necesito los 3 anudados de alguna manera. Pero tanto lo simbólico, lo imaginario como lo real van sufriendo una serie de modificaciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué puse en el título a lo real ubicándolo más allá de la bivalencia? Porque estoy tomando de la ley o principio de bivalencia la dimensión de la oposición. Lo real es lo que se presenta como no pudiendo ser reductible a oposición alguna. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo real no hace cadena. O sea, lo real no entra en el discurso, lo real irrumpe en el discurso, se presenta en el discurso, pero no se dice, porque no hay palabra que lo tome. A Lacan le va a llevar 21 años. 21 años, ¿no? Yo empecé diciendo, bueno, tenemos que trabajar intentando no entender. A Lacan le llevó 21 años. ¿Qué cosa? Encontrar una formalización que le hiciera posible enlazar lo real con los otros 2. Nosotros no vamos a llegar ahí, al menos no ahora. Vamos a ir un paso antes, varios pasos antes. ¿En qué consiste la escucha analítica? La escucha analítica es una operación de lectura. Contra todo lo que el sentido común pudiera decir. O sea que el analista, cuando escucha, lee. ¿Y qué es lo que lee? Un texto. El analista lee el texto inconsciente. O sea, que escucha el discurso en su superficialidad, podríamos decir. En su unidimensionalidad, me atrevería a decir. No haciendo foco en el sentido de lo que se dice, sino en el ordenamiento de los términos que componen el discurso. Esto especifica entonces a la interpretación. Si la escucha analítica es la lectura de un texto, la interpretación en psicoanálisis no es una traducción, porque la traducción se opera por sentido. En cambio, la interpretación apunta al significante. O sea que a partir de eso, Lacan lo que puede situar es una lógica de la acción analítica. ¿Por qué? ¿Por qué para dar cuenta de lo real tenemos que rompernos la cabeza con la lógica? Voy a primero dar una definición antes de proponer una explicación. Lacan define a la lógica como la ciencia de lo real.
La historia del pensamiento humano solo accede a lo real a través de los impases o las paradojas de la lógica. El famoso la famosa paradoja de Russell, que afirma que hay un catálogo que incluye a todos los catálogos que no se contienen a sí mismos. Entonces la pregunta es si ese catálogo se incluye, pero el hecho es que no. Entonces debería incluirse, porque es el catálogo de todos los catálogos que no se incluyen. Entonces viene alguien y lo incluye, pero en el mismo momento donde lo incluyeron deberían sacarlo, porque es el catálogo de todos los catálogos que no se contienen a sí mismos. ¿Por dónde? ¿Qué quiere decir que lo real entra por la paradoja? Quiere decir que lo real entra por donde no hay respuesta. No hay una respuesta satisfactoria. En todo caso, podríamos decir, el trabajo del análisis de cada quien consistirá en parte, y uso este término adrede, en inventarse una respuesta que valga en su singularidad para ese sujeto. Porque diría, si la particularidad es solidaria de la demanda, lo singular es lo que resta a toda predicación. Y lo real no es predicable. No es ni bueno, ni malo, ni lindo, ni feo, ni poco, ni mucho. Porque si lo real pudiese caer bajo alguna de esas categorías, entonces sería atribuible. Y por consiguiente podría meterlo en el sistema. O sea, lo podría decir. Esto es interesante tratándose de la satisfacción del sujeto, por lo que va a ser un eslabón de nuestro camino. La satisfacción pulsional del sujeto no es ni buena ni mala. De otro orden es que el derecho prescriba la prohibición de determinados modos de satisfacción. Pero eso tiene que ver con el hecho de que el derecho, valga la cacofonía, regula el goce como modo de que vivamos en comunidad. Pero sacando ese sesgo en la particularidad del sujeto, la satisfacción pulsional en sí no es ni buena ni mala. Es la satisfacción de la pulsión. O sea, no es atribuible. ¿Cuál es la lógica de la acción analítica? Interrogar al texto a partir de su fundamento, diría. ¿Cuál es el fundamento del discurso del cual un sujeto es efecto? Diría. Y en ese punto Lacan es muy claro, y ese es su punto de entrada, ¿no? En todo caso es el lugar por donde lo real empieza a colarse, ¿no? El psicoanálisis no pertenece al campo de la psicología. El psicoanálisis no es una corriente psicológica, sus categorías son otras. Lacan, en un texto monumental que se llama Subversión del sujeto, da una definición brillante. Dice, el eje de la psicología es la unidad del sujeto. Para el psicoanálisis, el sujeto está dividido. Y por la división del sujeto se cuela lo real. O sea que el planteo de Lacan es transpsicológico. Y ahí toman lugar una serie de términos. El sujeto en su subversión, lo real como imposible, la reacción terapéutica negativa, lo inercial. Diana Rabinovich sostenía que había tanto en Freud como en Lacan, ella lo destacaba más en Lacan, un primer tiempo optimista.
Cuando alguien empieza un análisis, tiene su primer tiempo optimista. Viene, le dice al analista lo bien que se siente, cuánto le gusta venir a hablar con el analista, cómo está modificando cosas, su vida casi prácticamente ya no es la que era, ¿no? El analista toma eso con cuidado, más teniendo en cuenta que apenas han sido 3, 4 entrevistas, digo, tan poco tamaño efecto por tan poca cosa, ¿no? Hasta que en un momento en la práctica del psicoanálisis aparece el obstáculo. Pero el obstáculo no es contingente, porque eso le pasó a Freud, eso le pasó a Lacan. Freud empieza con la eficacia de la palabra en la interpretación de los sueños y da comienzo a la última parte de su enseñanza con más allá del principio del placer. Es un cambio significativo de perspectiva. Más allá del principio del placer, pone en forma un incurable, no digo un real, un incurable. Un primer tiempo en el planteo de Lacan va a implicar que lo real se delimita a partir de una simbolización, pero existiéndole, separado. Lo real existe a la simbolización. ¿Qué significa? Que lo real queda por fuera de lo simbolizado. O sea que para tener acceso a lo real en un sujeto, nosotros necesitamos que hable. Porque cuando hable, va a poner en juego lo que entró en la simbolización. A partir de lo cual, irrumpirá en algún momento lo que quedó por fuera, o sea, lo que no entró. Pero primera cuestión importante, ¿no? Lo real requiere de lo simbólico para su delimitación. No hay real puro. Y el analista tiene que ser muy cuidadoso de andar aventando no sé qué cosa con lo real. Porque nosotros solo accedemos a lo real a partir del significante. Eso de que el analista hace intervenciones en lo real tendríamos que discutirlo. ¿Qué sería una intervención en lo real? Si existiese algo de ese orden, cuestión que no niego, es a través de algo simbólico. Y este es un punto importante porque esto justifica que el psicoanálisis solo se sirva de la palabra. Nunca prescinde de eso. Pero además le agrega una cuestión importante en este primer momento que cabalga entre el seminario 1 y el seminario 3, que es que lo real, que queda por fuera de lo simbólico, le existe, es además sin mediación imaginaria. Cuestión importante. ¿Qué significa que lo real sea sin mediación imaginaria? Que cuando irrumpe carece de representación. Una cosa es lo que en el sujeto se representa, casi diría lo que en el sujeto se representa es además lo que el sujeto es capaz de imaginarizar, incluso de imaginar. Lo real se presenta por carecer de representación. ¿Qué sería un efecto de real en la práctica analítica? La angustia. La angustia es un índice de lo no simbolizado. Por eso la angustia forma parte de la experiencia del análisis. No porque el analista tenga inclinaciones sádicas y le guste hacer sufrir a la gente, sino porque la orientación misma del trabajo conecta al sujeto con el deseo, a partir de lo cual la angustia viene a indicar ese tope que lo real hace a lo simbólico.
Si casi como punto de partida del retorno a Freud, para Lacan, lo simbólico descompleta lo imaginario, en la misma medida lo real agujerea lo simbólico. Entonces, lo real coincide también con lo abolido simbólicamente, con lo que no tomó lugar allí, lo que es expulsado de lo simbólico en el sentido de no haber sido admitido. Y allí Lacan hace un uso muy interesante de esa operación primaria de Freud que se llamó Bejahung, afirmación primordial. Lo real, y nosotros trabajamos en detalle sobre esto el año pasado, lo real se especifica por quedar por fuera de la simbolización, pero no porque lo real sea algo que está y lo simbólico no lo toma. Lo real es el testimonio de que lo simbólico tiene un límite en cuanto a lo que es capaz de escribir. Por eso lo real se aborda desde lo simbólico. ¿Qué es lo que como analista encuentro? El punto de real en el orden simbólico del sujeto. Por eso, si en principio el significante como ficción es equívoco, es solidario del malentendido y es engañoso, lo real como no simbolizado es solidario de la certeza, pero no de la certeza psicótica. Lo real es solidario de aquello que no es equivocable por el significante, lo cual trae una enorme dificultad que comanda gran parte del trabajo de Lacan respecto de cómo intervenir sobre eso. Estoy tentado a decir, estoy convencido de ello, que de diferentes maneras los casi 30 años de enseñanza de Lacan consisten en un recorrido que va permanentemente en busca de recursos para operar sobre eso. Por eso el psicoanálisis a partir de Lacan puede proveer una respuesta al impas que lo femenino conlleva en el hablante. Y fíjense que cada vez que me refiero a este vicio de estructura, yo no hablo de las mujeres, hablo de lo femenino. Lo femenino es un problema para el hablante, no para las mujeres. Ni siquiera vamos a discutir para quién es más problemático, si para los hombres o para las mujeres. Pero en principio, como lo real se asocia a lo que no se simboliza, a lo que queda por fuera, a lo que no se representa, el primer sesgo que toma en el psicoanálisis es que lo real es externo a la experiencia del análisis. ¿Por qué sesgo lo puede introducir Lacan? A mí me parece brillante la maniobra que Lacan hace. Porque Lacan va a poder delimitar un real propio de la experiencia del análisis, no casualmente en el seminario dedicado a la ética, en el seminario 7, a partir de un problema de la práctica analítica. El problema de la práctica analítica, uno de ellos, es la satisfacción de la pulsión. Esta tarde, un sujeto, mientras hablaba de las dificultades que le representan determinado haz de satisfacciones, se preguntaba, sin encontrar la manera de decirlo adecuadamente, ¿por qué la convoca tanto lo que le hace mal?
Eso es lo que el psicoanálisis encuentra en la satisfacción de la pulsión. El sujeto se dirige a algo que incluso lo puede llevar a la muerte. ¿O acaso las crisis serias de adicciones no son eso? Entonces, el psicoanálisis encuentra en la pulsión una satisfacción, y escuchemos el término, paradojal. Dijimos, entre impas y paradoja. Paradojal. ¿Por qué es paradojal? Porque no es placentera. No lo es. Y Lacan se embarca en un trabajo de reformulación muy interesante. Él toma 3 éticas. La ética nicomaquea de Aristóteles deja por fuera la ética de Eudemo, no la toma. La ética de Spinoza y la ética kantiana. Esas son las 3 éticas que Lacan toma. ¿Para qué? Para contraponer la perspectiva ética del psicoanálisis. Interesante. ¿Qué dice? Dice, las éticas antiguas son éticas del amo. ¿Y qué quiere el amo? Que la cosa marche. Lo real es lo que impide que la cosa marche. Lo real es lo que no anda. Lo real es lo que desencadena el tropiezo, lo que detiene. Lo real es el punto inercial. Entonces el psicoanálisis conlleva un campo de la ética que no puede ser una ética del amo, sino que tiene que ser una ética del deseo. Y esa es la puerta de entrada a una operación fundamental de Lacan, que es aquella por la cual Lacan, necesariamente como consecuencia de la práctica del psicoanálisis, termina barrando al otro con mayúscula. ¿Qué significa que termina barrando al otro? Que en el otro como lugar no puede escribirse todo, que hay algo que no entra, que hay algo que no cesa de no escribirse. Lo real como imposible no cesa de no escribirse. Y el psicoanálisis se ocupa en la práctica con cada sujeto de situar sus puntos de imposible. ¿Y por qué hace eso? Porque los puntos de imposible en la neurosis están mantenidos a distancia a partir de las instancias, valga la cacofonía otra vez, clínicas de la neurosis. Ideal, moi, síntoma, fantasma. Las instancias clínicas de la neurosis mantienen al sujeto en aparente resguardo de lo real. Entonces el psicoanálisis da lugar a ese real porque lo real, al revés, porque el deseo es solidario de lo real. Porque el deseo tiene que ver con ese punto que en el otro no tiene respuesta. El deseo coincide con el punto de falta de. Carlos, no hablamos. ¿Te parece? Sigo hasta el cuarto y ahí abrimos un tiempo para preguntas. Claro, Oscar, está bien. ¿Sí? Porque no habíamos hablado del tiempo. Si se trata entonces de dar cuenta de la falta que afecta al otro en su estructura simbólica, lo que Lacan descubre es que su referencia primera para pensar al otro en su estatuto simbólico, o sea, el significante que toma de la lingüística, es insuficiente.
El lenguaje, perdón, el significante es adecuado para pensar ciertas cuestiones. Por ejemplo, el vínculo entre lo simbólico y lo imaginario. El significante es adecuado para pensar el encadenamiento que constituye la cadena del discurso y la producción del efecto de sentido. Pero como lo real está por fuera de sentido, nótese que no digo sin sentido, digo está por fuera de sentido. Como lo real está por fuera del sentido, el significante tomado de la lingüística es insuficiente. Entonces, en un seminario que es central y que va a ser nuestra puerta de entrada, la idea es que en el seminario nosotros podamos trabajar un recorte de 3 seminarios, 9, 10, 11. O sea, entrar por el 9. ¿Por qué? Por múltiples cuestiones. El seminario 9 no está traducido oficialmente, lo que no significa que no haya buenas versiones en castellano. Hay buenas versiones en castellano. Es un seminario bisagra. A mí me parece central. Es el seminario donde Lacan realiza el pasaje por el que lleva a cabo un cambio de apoyatura en cuanto al orden simbólico. Lacan abandona la referencia lingüística y se dirige naturalmente a Frege. Una vez que Frege hace su entrada en la enseñanza de Lacan, no sale más. ¿Habrá recursos de otra índole más fructíferos para Lacan respecto a otras cuestiones? Sin dudas. Pero por si alguien tiene ganas de ir a ver, vayan a ver el cuadrángulo de las fórmulas de la sexuación. Van a ver que de un lado hay un 0 y del otro lado hay un 1. Eso es Frege. ¿Qué encuentra Lacan en Frege? Una formulación lógica de las condiciones de inicio de la serie. Eso es lo que Lacan encuentra ahí. O sea que concomitantemente a esto, porque mientras tanto a Lacan lo estaban por echar de la IPA, concomitantemente al hecho de que Lacan plantea esto, empieza a llevar a cabo una reformulación de la función del padre. ¿No es lógico? ¿No es lógico que si emprende la tarea de demostrar lógicamente la castración del otro, tenga que reformular el estatuto y la función del padre? Porque eso es lo que le critica a Freud. Le critica a Freud su vocación por la verdad, la de Freud, que fue su baluarte, porque tenía esa vocación por la verdad, fundó el psicoanálisis. Ahora, la misma vocación por la verdad le impidió escuchar que el asunto de Dora no era ese caballero en cuestión, sino la dama que estaba al lado. Siempre al costadito de lo que está en el centro de la escena hay una dama o algo que hace las veces de. Freud no pudo escuchar eso, se cae en la cuenta mucho después, cuando Dora ya se fue. Entonces, la vocación de Freud por la verdad lo lleva a pensar un padre, incluso el propio Freud, ¿no? Tenía ciertas intervenciones, ¿no? Mucho más solidarias de una posición un tanto más paternal que analítica, ¿no? Pero Freud tenía una licencia
Y recuerden esto, ¿no? Para cuando lleguemos ahí. Freud está fuera de la serie. O sea, como se dice, es un fuera de serie, ¿no? Con toda la amplitud semántica que esa frase tiene. ¿Qué significa que está fuera de serie? Que Freud es la condición de la serie. Y en esa serie entramos todos los demás, desde personalidades como Lacan al resto. Pero Freud está fuera. Freud fue la excepción, porque pudo practicar el análisis sin analizarse. Fue el único. Por más que a algunos les encantaría hoy que eso fuese posible así, ¿no? Para practicar el psicoanálisis hay que analizarse. O sea, hacerse escuchar. Mejor, darse a escuchar. Lacan tiene que producir un pasaje de la verdad al saber. Y no casualmente produce ese pasaje en un seminario que lleva por título La identificación, pero en el cual Lacan trabaja permanentemente el vínculo entre identificación y repetición. Encontramos ahí a un Lacan criticando la base del razonamiento lógico occidental, el principio de identidad. Encontramos ahí a Lacan siguiendo parte del trayecto que el propio Lukasiewicz hace, porque Lukasiewicz cuestiona el principio de identidad y el principio del tercero excluido. Los cuestiona, los interroga. Lacan sigue esa senda, es interesante, ¿no? Digo por nuestra contemporaneidad, el sujeto del inconsciente carece de identidad. Entonces se tiene que identificar. Porque si hubiese identidad, ¿para qué identificarse? El trabajo que tiene que hacer la neurosis para sostener las identificaciones. Tanto trabajo si hubiera una identidad en la cual relajarse, sobre la cual detenerse. Entonces, va a tomar puntualmente allí en este seminario un término, un concepto que él extrae de Freud genialmente, que es el concepto de rasgunario. El rasgunario, antes Carlos hablaba de la huella, el rasgunario cabalga entre términos. No estoy diciendo que sea lo mismo, digo cabalga como concepto entre términos. Huella, marca, trazo. El rasgunario le permite a Lacan dar la génesis lógica del significante. Entonces, hay como una doble línea de incidencia. Por un lado, criticar el principio de identidad, que afirma A es igual a A. Y por otro lado, tomar a Parménides, el Parménides de Platón, ese diálogo oscurísimo, ¿no? Pero a la par ineludible, al menos para los que nos dedicamos al psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué toma el Parménides? Porque lo que interroga es la relación dialéctica entre el uno y el otro. La pregunta es, ¿cómo del uno puede surgir el otro? ¿Me permiten reformular esta pregunta en términos clínicos? ¿Cómo y por qué un sujeto sale o saldría de lo masturbatorio? ¿Por qué se dirige a un partener? A la inversa, casarse con alguien. Fíjense cómo cambia el registro, ¿no? De dirigirse a un partener a casarse o irse a vivir con alguien. ¿Vivir con alguien asegura haber salido de lo masturbatorio? Podríamos decir que si ese fuese el caso, el registro civil constituiría alguna especie de garantía, ¿no?, hacia la heterosexualidad tal como la entiende el psicoanálisis. La apoyatura fregeana le permite a Lacan plantear que hay del uno que no alcanza el dos.
O sea que hay algo que no hace lazo. Y esto es interesante porque la identificación es definida por Lacan como una operación de lazo. La identificación es la operación que hace el lazo del sujeto con el otro. Allí donde el otro no tiene el término que pudiera darle identidad al sujeto, el sujeto se enlaza identificatoriamente a algo en el otro, a algo del otro. Ahora, ¿qué encuentra en Frege? Encuentra en Frege la elaboración lógica del vínculo del cero con el uno. Porque lo que Frege se pregunta es cuáles son las condiciones lógicas del inicio de la serie numérica. Seguro que acá hay gente muy joven, impunemente joven, podría decir, ¿no? Pero muchos de los que estamos acá nos acordamos del problemón que fue el año 99, con toda esta cuestión de que iba a explotar todo, porque los iban a volar los ascensores por el aire. Entonces nadie se quería subir a un ascensor, porque imagínate que a las 12 menos 5 te agarran el ascensor, no se iba a explotar el ascensor, no pasó nada. ¿Por qué? Porque el problema era el cero. El primer cero es la muerte de Cristo, pero no se escribe como tal. Digo, para pensar la horda primitiva freudiana y el asesinato. ¿Qué hace posible un inicio? Porque de ese inicio, de ese vínculo que se puede establecer entre 0 y 1, a partir de Frege se desprende una imposibilidad de escritura. El planteo lógico de Frege, a diferencia de la lingüística, le permite a Lacan deslindar lo imposible de escribir. Y ahí va a poder situar lo real. No solo lo imposible de decir, de significar, de representar, sino esencialmente lo imposible de escribir. Con lo cual, bien vale la pregunta clínica de cómo se escucha. ¿Cómo se escucha? Dos cuestiones finales, antes de abrir el espacio para que conversemos un rato. La otra referencia ineludible es la diagonal de Cantor. ¿Qué es la diagonal de Cantor? Invito enfáticamente, porque además es muy divertido, a ir a estudiar teoría de números. Es realmente divertido estudiar teoría de números. ¿Qué quiero decir con teoría de números? La estructura de todos los tipos de números que hay. Porque uno se maneja con un par de números. Hay muchos tipos de números. Cantor se pregunta si todos los números reales son enumerables. Uno puede decir, bueno, pero qué alejado, y a esta hora de la noche de este lado, ¿no? Qué alejado esto. Preguntarse si todos los números reales son enumerables es preguntarse si todo es posible de ser dicho, si todo es posible de incluir en una cadena. Cantor idea un método que llama diagonal para demostrar que hay números reales que no se pueden escribir. ¿Se escucha la genialidad de Lacan de tomar esto que pasó 200 años antes de que él naciera para retomar el problema que lo femenino significa en el hablante? Entonces, ¿por qué tiene que irse a la lógica? Porque yo no tengo manera de acceder a lo real si no me desconecto de la semántica. La semántica me hace obstáculo para lo real.
Por eso el analista no escucha si entiende. La función del analista no es entender, es escuchar, suspendiendo el efecto de sentido. Y entonces, y ahí sí, con esto concluyo, si el psicoanálisis tiene una sola regla para el analizante, que es la regla fundamental, o sea, la asociación libre, ¿cuál es la eficacia de la asociación libre? Diría que la eficacia de ella no es habilitarme siempre algo nuevo para decir, sino llevar al sujeto al punto de lo que no tiene palabra. Y ahí entra lo real en la práctica, no sin la transferencia. Bueno, espero no haberlos apabullado. Tenía una buena cantidad más de cosas, ¿sí? Pero este es el panorama. Hay que tomarse esto con un poco de humor, va a ser, es así, ¿no? La dificultad es para todos y la idea es armar el trazado, ¿eh? Que va a ser acotado a esto, metiéndonos en la dificultad. Así que charlemos un rato. Claro, gracias, Oscar. Pueden levantar la manita y les vamos dando la palabra. Voy a activar también el chat para que puedan escribir su duda, pregunta o comentario. Entonces, adelante, tenemos unos minutos. Quien guste participar. Tenemos a Benigna que quiere participar. Adelante, Benigna, bienvenida. Te activo tu micrófono. Hola, Oscar. ¿Cómo Pues, estás? ¿qué tal? Me gustaría entender este término de ambivalencia, porque es la primera vez que lo escucho en relación a lo real, pero tú hiciste toda una articulación, explicación de lo real y la ambivalencia, pero el término como tal, ¿qué implica? ¿Qué significa? Bueno, el término bivalencia es un término que queda asociado a la estructura de la lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? Es un edificio, una formalización, una estructura, que permite ¿qué? Ubicar la estructura del razonamiento. ¿A partir de qué? De proposiciones. Cada proposición es una afirmación. La que fuese, todo hombre es mortal, eso es una proposición. ¿Sí? El silogismo está compuesto de 3 proposiciones, ¿sí? 2 premisas y una conclusión. Eso podríamos decir la lógica proposicional clásica. ¿Qué significa el principio de bivalencia? El principio de bivalencia es que una proposición per se puede tener uno de 2 valores posibles. O es verdadera o es falsa. Por eso es bivalencia. Hay 2 valencias posibles. O algo es verdadero o algo es falso. Ahora, ese razonamiento se corresponde con un momento y un tiempo del pensamiento humano, ¿sí? Una vez que el surgimiento de la ciencia se produce, que Cantor elabora sus teorías conjuntos y la idea del infinito, y el pensamiento empieza, el pensamiento humano, digo, ¿no? El razonamiento humano, las matemáticas, la lógica y otros cuerpos del pensamiento, empiezan a trabajar con conjuntos infinitos, empiezan a surgir proposiciones que no quedan alcanzadas por ese principio de bivalencia, de las cuales no se puede decir si algo es verdadero o es falso. Eso es sucintamente la bivalencia. La bivalencia es cuando el sujeto, respecto de algo de su historia, afirma que eso es verdadero o es falso. Y el trabajo del análisis lo va a llevar al sujeto a encontrarse con cosas respecto de las cuales o no puede decir si son verdaderas o falsas,
O incluso algo peor, ¿y si fueran verdaderas y falsas a la vez? Se entiende que este trabajo por donde entra lo real es un trabajo de interrogación o de puesta en cuestión del otro del sujeto. La bivalencia es sumariamente la oposición de lo verdadero y lo falso. Lo real está más allá de eso, porque lo real no es ni verdadero ni falso, es real. ¿Sí? Gracias. ¿Mejor? Sí, O sea, está bien si que escriben, pero la verdad es que yo preferiría... Por ahí eh, tenemos una duda que ah, mencionaste al inicio, pero para no perder como tiempo en explicarlo nuevamente, puedes ver la grabación y ahí vamos a explicar todo al inicio. sí, 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 sí. quien Sí, gusta sí. activar bueno, levantar su manita, Claro, mejor, porque es como más dinámico, me parece. hacerme la seña también, les puedo Ahí activar va. su micrófono, entonces adelante. Todavía tenemos unos minutitos por ahí. Jaime quiere participar. Adelante, Jaime, bienvenido. Jaime, ¿cómo andás? Bueno, bien, bien, gracias. Bueno, si entramos al asunto de lo verdadero y falso, tendríamos que hacer un seminario para revisar todas las falacias posibles que se dan en la lógica de argumentación. Ujú. Claro, pero es interesante, pues está bien ese punto, porque fíjate que Lacan toma la cuestión de la falacia, y una de las cuestiones que dice es que lo real no se pone en juego a través de la falacia, sino que lo real se pone en juego a partir de la paradoja o de los impases. Me parece que las falacias forman parte del edificio de la lógica. Ahora, habría que pensar, no sé cómo lo pensaste vos, que la falacia puede incluso incluirse en el tramado que hace consistente a la verdad. El impas o la paradoja restan, conmueven ese edificio, porque cualquier respuesta que yo pueda elaborar al respecto me pone en cuestión el sistema mismo. Por eso Lacan lo toma más por el lado de la paradoja o del impas, ¿no? Incluso él lo que va a decir es, en esta cuestión de lo que se llama la paradoja de Russell, para Lacan es una contradicción, no es una paradoja. De hecho, él lo llama así, la contradicción de Russell, y lo deja del lado de la lógica de la contradicción. No sé cómo habías pensado vos lo de las falacias. Pensé, cuando decías sobre lo indecidible, yo pensé también En las en lo falacias. indecible. No, y en lo indecible. No, claro, no, pero vos fijate, está bien, pero lo indecible no es lo indecidible. Lo indecible es lo que podría no, lo que no puede ser dicho en todo caso. Pero sobre algo que no puede ser dicho, quizás yo puedo elaborar algún valor de verdad. Lo indecidible es algo que aún formulándolo, el sistema mismo no me hace posible decir si es verdadero o es falso. Entonces el problema se desplaza. La interrogación ya no es sobre los elementos del conjunto, sino sobre la estructura del otro. El problema es la inconsistencia del otro. Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Te activo tu micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andás? Y es que es muy interesante, ¿no? Porque empezaste haciendo la distinción entre lo particular y lo singular, ¿no? Y, y claro, digo, eso puesto desde la lógica parecería muy alejado, pero finalmente, digo, es pregunta, ¿no? Lo que se busca es decir, lo particular sería algo que sigue bajo los circuitos del otro, ¿no? Pensado en Sí, el sentido del psicoanálisis, ¿no? sí. Eh, Mientras que lo singular ya es lo que va más allá del otro, ¿no? Y lo que incluso pone en jaque la estructura misma del otro, ¿no? Eh, es que es muy interesante todas estas referencias, ¿no? Lo indecidible, lo singular, lo femenino. Y, y otra cosa que no mencionaste, pero bueno, más bien estaba medio implícita, o quizá es dar un salto, pero es el no todo también, ¿no?
Mm. porque, porque parecería, ¿no? Que la singularidad estaría del lado del no todo, ¿no? O sea, algo que pone, es que me parece que está ahí, ¿no? Algo que, pues sí, algo que pone en cuestión la posibilidad misma de una universalidad, ¿no? Eh, en fin, no, creo que ya me estoy yendo por las ramas, pero nada más era como preguntarte alrededor de esta cuestión, ¿no? Si la diferencia entre lo particular y lo singular tendría que ver precisamente con eso, ¿no? Como con la posibilidad de generar verdaderamente un corte frente al otro, ¿no? Sí, sí, pero un corte que no es total, ¿no? Quiero decir, el sujeto no corta totalmente con el otro, en todo caso corta con ciertos puntos del otro. Por eso la pérdida es la consecuencia de un corte que es quirúrgico, porque tiene que ser en un lugar determinado. No es indiscriminado el corte. No es que el sujeto se desconecta del otro, porque tampoco debería desconectarse del otro. No es el hombre nuevo nietzscheano, ¿no? Es en todo caso un sujeto cuya posición respecto del otro ha quedado conmovida, afectada, destituido de esa posición en relación al otro. Lo particular, sí, estoy totalmente de acuerdo, lo particular es solidario de la modalidad de la demanda y eso lo implica al otro. O sea que la modalidad de la demanda, como se juega en la modalidad, en el vínculo amoroso de las demandas, o pulsional, lo implica al otro. Y esa modalidad implica algún goce en el sujeto. Diría que lo singular es lo que resta de lo que se perdió. Porque con lo que quedó de lo que se perdió, el sujeto se hace un estilo. Y Lacan a eso lo puede llamar un traje a medida, un menú de goce, pero que no es la carta del restaurante del otro, sino que es la consecuencia de un hacer del sujeto, pérdida mediante. Diría puntualmente incluso, y creo que alguna vez esto lo charlamos, no me acuerdo si en el seminario el año pasado, con eso que resta del orden de la singularidad, un analista se hace un estilo. Pero esto es importante, la singularidad no se dice, el estilo tampoco. La modalidad de la demanda sí. Gracias, Gabriel. María de los Corazones quiere comentar algo adelante, por favor, y vamos haciendo el cierre y los avisos. No. Creo que voy a necesitar las próximas ¿Las 3 próximas años, qué? 27 minutos, 46 segundos para procesar la primera línea. Soy Ok. bastante lenta y más ahora, pero bueno, yo me quedé con una Mira, parte. pensá que acá son las 10:30 de la noche. Ok, bueno, voy ganando, entonces me quedan 3 horas para alcanzar. Me quedé pensando en esa parte donde decía que la angustia es el tope que lo real hace a lo simbólico. No sé No, si lo entendí bien, ¿no? no, no. Antes de que La sigas. angustia es el efecto de lo real. Lo real como tope a lo simbólico se subjetiviza a través de la angustia. Ah, ok. La angustia es el efecto en el sujeto de ese real como tope a lo simbólico. Entonces, por eso es que la angustia de pronto es lo que produce un movimiento en el sujeto. Sí, una Cuando conmoción, diría. entra en angustia es cuando, a mí me parece, yo lo diría como que empieza a mirar, empieza a pensar, a buscar, a ver de una manera distinta, ¿no? Al estar en este estado de angustia. Yo diría que la angustia deja al sujeto cabalgando entre dos términos contradictorios, Ok. Oh, entre el sí. no saber y la certeza. ¿Ah? Porque el Sí. sujeto no sabe porque está angustiado, pero tiene la certeza de que lo está. Y ahí Como en esa incertidumbre, certeza juega, no, 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 como certeza, como como lo que certeza. escapa a todo equívoco posible.
pero sin embargo no sabe. ¿Qué es lo que no sabe? No sabe de qué está angustiado. ¿Por qué se angustia? No sabe. Se podrá enterar eventualmente, pero en ese momento no sabe. Muy bien, gracias. A vos, Gracias. Estamos haciendo la invitación porque ya por tenemos favor. tiempo. Entonces, el seminario va a iniciar en marzo. Ya tenemos, ya está casi formado el grupo. Inicia el miércoles 13 de marzo. Van a ser 14 encuentros, 14 sesiones, del 13 de marzo al 12 de junio, de 18 a 19:30 horas México, 19 a 20:30 horas Colombia y 21 a 22:30 horas Argentina. Oscar, ¿algo más que quieras agregar sobre el seminario? No, esta cuestión de la bibliografía, no vamos a trabajar mucha bibliografía. Prefiero trabajar menos bibliografía y profundizarla más. Entonces voy a tratar de ser muy quirúrgico con la elección de las clases. Dado que tenemos 14 clases, tenemos bastante tiempo para dedicarle a cada seminario, digo, ¿no? Más de 4 clases por seminario. Y vamos a tratar de ir siguiendo ciertos puntos de inflexión entre el 9, el 10 y el 11. Vamos a ver cómo en el 9 prepara la formulación lógica y entre el 10 y el 11 puede formular lo real. Lo real como imposible, que es el paso siguiente que él da a esa altura, ¿no? Perfecto, gracias Oscar. Ojalá y nos A puedan vos. acompañar, nos acompañen en estos 14 encuentros con este proyecto que tenemos aquí con Oscar Quiroga. Y en Grama ya está abierto el periodo de inscripciones. Quien guste más información puede enviar mensaje al WhatsApp o a la página de Facebook para darles toda la información a detalle y que se puedan integrar al seminario y nos acompañen aquí con Oscar en el seminario de Lo Real en Psicoanálisis, más allá de la bivalencia. Y bueno, hemos llegado al término de este evento. Muchas gracias a todas y todos quien nos acompañó. Gracias, Oscar. Como siempre, un gusto Bueno, escucharte de gracias. María de los Corazones. Grabamos el evento, entonces quien entró un poquito tarde, ahorita un momentito más, ya lo vamos a compartir el enlace para que lo puedan ver desde YouTube. Muchas gracias a todas y todos y nos estaremos viendo en el seminario el 13 de marzo. Gracias. Buenas noches. Buenas Que noches, estén hasta luego. bien. Chao.